Mamá me prohibió ir al funeral de mi abuelo, luego heredé su fortuna y ahora está rogando por reconciliarse. Hola a todos. Soy Robert, tengo 20 años y creo que es el momento de compartir mi historia. No soy un escritor experto ni un narrador elegante. Soy una persona común que ha enfrentado situaciones difíciles, así que aquí está. Crecí sintiéndome como si no encajara en ningún lugar. Siempre fui el niño que fue pasado por alto y tratado como algo inesperado. En pocas palabras, era el hijo menos querido en una familia caótica con 2 hijos y una hija, y mucho de eso tiene que ver con cómo llegué a este mundo. Mi madre, que tiene 50 años, me tuvo en un momento en que estaba con un hombre mucho mayor, alrededor de 50 años. Por alguna razón, eso siempre me hizo sentir como el raro. Siempre he sentido que nací por un error, como si fuera un recordatorio de un pasado que quisiera olvidar desde que tengo memoria. Nuestro hogar no era un lugar cómodo y acogedor, era más bien un campo de lucha donde cada día traía sus propias dificultades. Recuerdo que cuando tenía unos 8 años, una tarde tiré sin querer un pequeño recipiente decorativo mientras jugaba cerca de la cocina. Creí que solo recibiría un aviso, ¿está bien?, pero en su lugar, recibí una gran explosión de ira. Empezó a gritarme con una voz tan fuerte que movió toda la habitación, llamándome inútil y diciendo que solo era un error. Antes de que pudiera entender lo que sucedía, también me agarró el brazo de manera brusca. No lo entendí en ese momento, pero después me di cuenta de que esos momentos eran más frecuentes de lo que me gustaría aceptar. Recuerdo días en los que hasta una conversación normal se llenaba de insultos. Le preguntaba cómo había estado su día o intentaba compartir algo que me alegrara, y ella solo me desanimaba. ¿No tienes ni idea? ¿O por qué no puedes ser más como tus hermanos? Eran frases que oía muy a menudo y, con cada comparación que hacía, sentía que mi autoestima caía un poco más. Comencé a pensar que tal vez yo realmente era el problema, que estaba roto desde el principio en la escuela. Me las arreglé para escapar de la constante negativa. Por unas horas me sumergí en clases y con amigos, pero cuando llegaba a casa todas esas pequeñas escapadas se desvanecían reemplazadas por la cruda realidad de un hogar que no se sentía seguro ni amoroso. Veía a mis hermanos recibir el cuidado, las palabras amables y la atención que ansiaba y me dolía saber que no estaba recibiendo nada de eso. Había una comparación tácita que siempre estaba en segundo plano y no importaba cuánto lo intentara nunca estaba a la altura. También había momentos en los que intentaba defenderme a pesar de que era solo un niño. Recuerdo una noche cuando reuní el coraje para preguntarle a mamá por qué siempre me tratas así. Esperaba que tal vez me explicara, solo me miró y dijo: tienes suerte de que te deje quedarte en esta casa. Esa respuesta fue inolvidable. Vivir en ese entorno me dejó sintiéndome aislado e inseguro de quién era. Comencé a cuestionarme si merecía amor en absoluto. Pasaba horas frente al espejo mirándome los brazos magullados y preguntándome qué me pasaba. A medida que crecía comencé a reconstruir que tal vez no era sobre mí en absoluto. Tal vez mi madre estaba lidiando con sus propios problemas tan profundos que no podía ver más allá de ellos para dejarme entrar. Cuando cumplí 18, llegué a mi punto de quiebre. No podía soportar estar cerca de esa energía tóxica por más tiempo, así que empaqué mis cosas y me fui de casa. No fue una decisión de la noche a la mañana, fue más como una lenta comprensión de que merecía una oportunidad de construir una vida que no estuviera definida por la crítica constante y el abandono. Recuerdo el día que finalmente salí por la puerta. Al principio no tenía un plan claro, solo esta sensación de que necesitaba empezar de nuevo en algún lugar nuevo. Mis ahorros eran pequeños, pero sabía que si trabajaba duro podría ganarlo suficiente para salir adelante y tal vez incluso construir algo real. Tenía miedo, claro, pero sobre todo estaba decidido a demostrar que era más que el niño no deseado. Me habían hecho sentir que las cosas se pusieron muy difíciles en las primeras semanas. No tenía un lugar donde quedarme, así que me quedé en la casa de un amigo. Este amigo mío, llamémoslo Mac, 25, hombre, me acogió sin hacer demasiadas preguntas. Mac había estado en el negocio de la construcción por un tiempo. Poco después de que me instalé su habitación espacial me conectó con algunos contactos y me presentó los conceptos básicos del mundo de la construcción, y eso es exactamente lo que comencé a hacer. Le debo mucho a Mac. Sin él podría haber vagado sin rumbo fijo, atrapado en el mismo lugar que estaba tratando de dejar atrás. Una vez que tuve ese descanso rápidamente encontré mi camino en el mundo de la construcción, un lugar que para mí se convirtió en un desafío y un salvavidas. Trabajos de construcción, ya sabes, el tipo en el que te pones un casco azul y pasas los días transportando cargas pesadas. Era un mundo completamente nuevo en comparación con el miedo silencioso de mi antiguo hogar. Empecé haciendo cualquier trabajo que pudiera conseguir. El trabajo físico era brutal. Me despertaba antes del amanecer, me ponía mis botas de trabajo y ese pesado sombrero azul y me dirigía al sitio. Había algo real en la sensación de las herramientas en mis manos. Cada golpe del martillo, cada ladrillo que colocaba se sentía como si estuviera construyendo un futuro que no estaba atado a todo el dolor de mi pasado. Aún así, dejar casa no borró todo. Mi relación con mi familia siguió siendo un lío confuso y tácito. De vez en cuando recibía un mensaje de texto a medias de mi hermano o una llamada incómoda de mi hermana que parecía más un intento de arreglar las cosas que una preocupación genuina. Era como si esperaran que volviera al papel del niño olvidado sin consecuencias reales, pero no estaba dispuesto a hacer eso.
Estaba demasiado ocupado construyendo mi propia vida para dejar que sus disculpas a medias o palabras vacías me arrastraran de regreso a ese pasado tóxico. Hubo momentos en los que me abrumaba la mezcla de agotamiento y el peso de mi pasado, pero cada cicatriz en mis manos era un recordatorio de que había sobrevivido e incluso estaba prosperando a pesar de todo. No era perfecto y hubo muchos días en los que dudé si estaba en el camino correcto, pero seguí avanzando. Ahora quiero hablar de alguien que siempre fue un punto brillante en mi vida, por lo demás desordenada. Mi abuelo, este tipo era algo más y honestamente él era el único en nuestra familia que realmente se preocupaba por mí. Mi abuelo tenía 80 años, pero no dejes que eso te engañe. Tenía más energía y sabiduría que la mayoría de las personas con la mitad de su edad. Recuerdo la primera vez que realmente lo conocí fue cuando finalmente pasé un tiempo con él. Me di cuenta de que era una historia completamente diferente. Mientras que todos los demás en nuestra familia parecían demasiado envueltos en su propio drama como para preocuparse. Mi abuelo era tranquilo, cariñoso y siempre tenía una historia de su juventud lista para contar. No era solo un veterano que se quedaba sentado hablando del pasado. Era un claro ejemplo de esfuerzo y honestidad. Aunque había reunido mucha riqueza durante su vida, nunca permitió que eso afectara su relación con las personas que le importaban. Era un lugar bastante salvaje aquí, tenía mucho dinero según cualquier estándar normal, pero nunca recibió la ayuda que necesitaba de su familia. La mayoría de ellos lo veían como solamente otro anciano con mucho dinero, no como alguien que realmente necesitaba cuidado y atención. No podía aguantar eso y decidí estar ahí para él. Empecé a ayudarlo cada vez que podía. Lo acompañaba a sus citas con el médico, le ayudaba a organizar sus medicamentos o simplemente me quedaba con él en esas largas tardes cuando quería charlar sobre los viejos tiempos. Había algo valioso y real en escucharlo recordar el pasado en tiempos en los que había trabajado sus dedos hasta los huesos para construir un futuro mejor. No solo hablaba del pasado, estaba transmitiendo lecciones sobre la resiliencia y el valor de cada día. Una de las pequeñas cosas que más amaba era como el abuelo me sorprendía, con pequeños regalos o un poco de efectivo cuando menos lo esperaba o cuando notaba que me faltaba dinero. Recuerdo que en mis cumpleaños o incluso en una tarde al azar me entregaba un pequeño sobre lleno de efectivo o me pasaba un pequeño obsequio como un reloj o un libro que pensaba que me gustaría. No se trataba del dinero o del regalo en sí, era su forma de decir oye chico, creo en ti. Esos momentos me hicieron sentir valorado y me dieron un impulso de confianza que rara vez conseguí en otro lugar. A pesar de su riqueza, mi abuelo vivió una vida bastante modesta. En cambio, se centró en lo que realmente importaba: salud, familia y trabajo duro. Era como si estuviera diciendo me gané todo lo que tengo y voy a cuidar de mí mismo hasta el final. Esa mentalidad también se me pegó a mí. Comencé a creer que la riqueza no se trataba solo del dinero en el banco, se trataba de tener la fuerza para cuidar de ti mismo y de las personas que amor. Me propuse tratarlo como se merecía. Lo ayudaba a llegar a sus citas, me aseguraba de que comiera bien y, a veces, incluso lo ayudaba a clasificar las pilas de facturas y cartas que venían con la administración de sus finanzas. Me volví su amigo y, en muchos aspectos, su cuidador. Es complicado expresar lo importante que era mi abuelo para mí. En una familia donde a menudo me sentía como el niño ignorado o el culpable, él era quien me hacía sentir que importaba. Las cosas cambiaron de manera inesperada cuando la salud de mi abuelo empezó a empeorar. Siempre fue una persona fuerte y estable en mi vida, y de repente, ya no era el mismo. Me di cuenta de que se estaba poniendo débil y enfermo y, antes de que lo notara, terminó en el hospital. Una mañana, fui a visitarlo a su casa, pero vi que estaba tan cansado que no se veía bien, así que llamé a la ambulancia. Mi abuelo fue hospitalizado después de caerse en casa. Los médicos le realizaron varias pruebas y descubrieron que tenía problemas del corazón y otras complicaciones por su edad. El hombre que siempre había parecido fuerte de repente era débil y necesitaba cuidado todo el tiempo. Quería estar presente para él. Quería sentarme junto a ella, tomar su mano y decirle cuánto significaba para mí. Recuerdo que me preparaba para ir al hospital, emocionada por la oportunidad de ayudarlo de una forma más directa, pero, justo cuando iba a salir de casa, recibí una llamada de mi madre y esa llamada cambió todo. Mi madre, que siempre había sido distante y bastante tóxica, me llamó y me dijo que no podía verlo. No podía creer lo que oía. Agradeció que llamara a la ambulancia, pero no puedes verlo. Esto es para su propio bienestar. También dijo que no eres bienvenido porque podrías molestarlo más. Cuando le dije que esto no tenía sentido, empezó a amenazarme diciendo que si intentaba visitarlo, avisaría al personal del hospital para que me impidieran entrar a su habitación. Dijo que mi presencia solo agravaría su situación y le causaría estrés innecesario. Intenté explicar que el abuelo siempre había querido que yo estuviera allí y que él había sido un apoyo constante para mí, pero no quería escuchar en un tono que no permitía el diálogo. Dijo que necesitaba dar un paso atrás y dejar que ella se encargara de todo. Yo no podía entenderlo. Sentía profundamente que tenía el derecho de ver a la única persona que siempre había estado a mi lado. Pero mi madre no solo estaba preocupada por su salud, también tenía otras razones. En los últimos años, empecé a notar un patrón inquietante. Mi madre se acercaba a mi abuelo con más frecuencia cuando estaba en el hospital o necesitaba más atención. No parecía que realmente le importara, parecía más bien que estaba esperando algo, de verdad. Me pegó duro. Tenía miedo de acercarme demasiado al abuelo porque podría decidir cambiar su testamento o darme mucho dinero.
Yo era el único que realmente se preocupaba por él, mientras que mi madre, que siempre parecía interesada en el dinero, no quería que su propio hijo se beneficiara. En vez de ayudar al hombre que había sido mi único apoyo, ella decidió quedarse a su lado como una sombra, cuidándolo como si fuera un cofre de dinero. Cada vez que intentaba visitarlo, encontraba una manera de bloquearme, me presentaba en el hospital decidido a verlo, solo para ser detenido por seguridad, y luego una llamada telefónica de Kurt de mi madre diciéndome que me mantuviera alejado por su propio bien. Era como si cada visita que intentaba se convirtiera en una escena sacada de una mala película, una en la que el villano siempre gana y te quedas sintiéndote impotente. Era básicamente que el personal no me dejaba entrar si mi madre no estaba cerca para autorizarlo. Sabes que nunca entendí por qué mi madre priorizaría el dinero sobre la familia. Llamaba a las enfermeras para tratar de obtener algún tipo de actualización sobre la condición de mi abuelo, y todo lo que recibí fueron respuestas vagas como que está estable o estamos haciendo todo lo posible, pero la estabilidad era un término relativo en esa habitación del hospital. La verdad era que su condición se estaba deteriorando y apenas abría los ojos, y las noches en las que su respiración se volvía dificultosa. Un día finalmente tuve un breve momento a solas con una de las enfermeras que conocía bien a mi abuelo. Me dijo en voz baja: él pregunta por ti. A veces sabes que esa pequeña información significaba el mundo para mí. Deseaba poder estar allí para él, para tomar su mano y recordarle todos los buenos momentos en los que traté de luchar. Llamé a mi madre pidiéndole que me dejara ver al abuelo, aunque fuera por un momento. Le dije: mamá, se está muriendo y necesito estar allí para él, necesito despedirme, pero siempre recibía la misma respuesta fría: no hay necesidad de preocuparse por eso, Robert, lo tengo todo bajo control. Eso no era control, era un control muy negativo, causado por la codicia y el miedo, y un deseo de aferrarse al poco poder que creía tener sobre su dinero. Entonces, el instante que quise que nunca sucediera. Recibí una llamada de mi hermana por la tarde, una llamada que sé que nunca olvidaré. Mi abuelo estaba en peor estado. El médico comentó que su corazón finalmente había dejado de funcionar y que, a pesar de todos sus esfuerzos, no podían hacer nada más. Estaba muy triste, sentí que la última parte de mi vida se había roto antes de poder despedirme. Corrí al hospital porque quería verlo una última vez, pero cuando llegué, me encontré con un muro de resistencia. Mi madre estaba allí, con un rostro serio y firme, y les dijo al personal que no me dejaran entrar en la habitación. Intenté protestar, intenté explicar que este era mi abuelo y que siempre había querido que yo estuviera ahí, pero ella me interrumpió con una mirada que lo decía todo. Vi a mi madre hablar suavemente con los médicos, su tono era inusualmente tranquilo, como si hubiera practicado cada frase antes. Sentía en mi interior que ella no estaba allí para ayudarlo, sino para tener el control de su dinero y asegurarse de que nada cambiara que pudiera afectar su propio estatus. Al enterarme de la noticia de su muerte, me di cuenta de que mi madre había tomado una decisión definitiva y dura. No me dejó ir al funeral. Según parece, para él, mi presencia solo haría las cosas más difíciles o, incluso, pondría en peligro el resultado de sus planes cuidadosamente guardados sobre su dinero. Después del funeral, se organizó de una manera que me pareció totalmente equivocada. Recibí un corto mensaje de mi tío que decía que no debía ir, que los planes ya estaban hechos y no había espacio para mí. No podía creer que mi propia madre me impidiera ir al funeral del hombre que había sido mi guía durante tanto tiempo. Era demasiado para aguantar. Pasé todo el día sintiéndome adormecida, sin poder entender el caos de mis emociones. Recordé todas las veces que traté de ayudar, que estuve presente para mi abuelo cuando más me necesitaba, y ahora me estaban dejando fuera de su último homenaje después de que falleció. La situación se volvió aún más caótica. La familia se reunió en la oficina del abogado para leer el testamento, y debo decir que fue un momento que nunca olvidaré. No esperaban nada más que el drama de siempre. Mi madre intentaba controlar cada pequeño detalle y todos hablaban en voz baja a puerta cerrada. Pero cuando el abogado abrió el sobre y empezó a leer, esto es lo que ocurrió. Todos nos reunimos en la oficina del abogado, incluyendo a cada parte de nuestra complicada familia, desde primos lejanos hasta tíos, cada uno con sus propias opiniones y resentimientos escondidos. La atmósfera era tensa, llena de un silencio que te hace sentir cada palabra antes de que se pronuncie. El abogado abrió el sobre y empezó a leer: dejo todo mi dinero, bienes y cosas a mi querido nieto Robert. La habitación se llenó de un silencio abrumador. Casi podía oír mis propios pensamientos. Estaba muy confundido. Todos esos años sintiéndome no querido y todo el dolor y la lucha que había vivido de repente parecieron tener sentido gracias al último acto de amor de mi abuelo. Miré a mi alrededor y vi sorpresa, envidia y mucha hostilidad en muchas caras. Era obvio que esto no le iba a gustar a muchas personas, especialmente a mi madre. Luego, como si no tuviera otra opción, impugnó el testamento en ese momento y la habitación casi estalló. La cara de mi madre mostró enojo y miedo. Golpeó la mesa con la mano y de repente la habitación se llenó de gritos de otros miembros de la familia. Empezó a hacer acusaciones de que el testamento era totalmente inválido. Dijeron que el abuelo no estaba bien mentalmente cuando escribió eso, mencionando que había tenido problemas de memoria recientemente y que alguien podía haberlo presionado.
Juro que algunos de ellos incluso decían que no estaba bien de la cabeza por su edad, a pesar de décadas de decisiones claras que todos los demás habían visto. El ambiente estaba lleno de tensión mientras las voces se alternaban de manera caótica. Algunos parientes asentían con la cabeza con ella, mientras que otros parecían confundidos y no sabían qué hacer. Mi madre no solo hizo un comentario de momento, fue una pelea real que duró días después de leer. Toda la sala, llena de resentimiento y envidia poco disimulada, se volvió un campo de batalla. Cada acusación iba hacia Diz, intentando desacreditar la decisión clara del abuelo. Argumentaron que debió haber sido manipulado o incluso engañado para que firmara el documento, diciendo que su vulnerabilidad se usaba en su contra. Lo siguiente que supe fue que la discusión se volvió tan intensa que alguien pensó que era necesario llevar el asunto a los tribunales. Las disputas familiares por dinero son casi una costumbre en nuestra familia, así que no me sorprendió que termináramos en la corte. La pelea en los tribunales era como observar un accidente de tren muy despacio. Mi madre y sus seguidores trajeron expertos para hablar sobre la salud mental del abuelo, intentando mostrarlo como alguien inestable y fácil de influenciar. Mencionaron momentos de leve confusión que había tenido en los últimos meses e incluso indicaron que su decisión fue tomada bajo presión. El abogado de mi abuelo mostró con cuidado pruebas que demostraban que él estaba en su sano juicio. Presentaron testimonios de sus amigos de hace tiempo, médicos y hasta de mí. Cada prueba se juntó para mostrar que el abuelo fue claro, intencional y completamente en control cuando escribió su testamento. Cada argumento que mi madre presentó fue respondido con hechos claros y documentos que no dejaban dudas. Fue impresionante ver todo ese drama legal, pero al final, cada objeción al testamento fue rechazada. El juez decidió a mi favor, confirmando lo que quería mi abuelo con una declaración clara. Yo era el heredero legítimo de todo y la ley apoyaba firmemente la decisión del abuelo. A pesar de los gritos, argumentos intensos o situaciones dramáticas en el tribunal, nada podía cambiar que yo era el heredero legítimo de todo, y la ley apoyaba claramente la decisión del abuelo. En medio de todo este desorden, mi madre trató de nuevo de mantener el poco control que le quedaba tras la decisión de la corte. Poco después, se acercó a mí con su habitual actitud de desesperación. "I will never forget it". Llegó a mi apartamento con los ojos llenos de lágrimas y la voz temblando mientras le pedía a Robert que por favor regresara a casa. "Lamento mucho todo esto, solucionemos el problema, podemos comenzar de nuevo". Me di cuenta de que estaba intentando hacerse pasar por víctima y actuar como si todo se resolvería si la perdonaba. Ella llegó a decir cosas como: "Solo hice lo que pensé que era mejor para ti y eres mi hijo, ¿no quieres volver a ser parte de la familia?". Pero yo no iba a aceptar eso. La miré a los ojos y le dije exactamente lo que sentía. "Mamá, he pasado toda mi vida sintiéndome no querido, como si siempre fuera la rara. El abuelo confiaba en mí, porque sabía que me importaría de la manera correcta. No voy a dejar que ese amor se use para controlarme. He terminado con este ciclo tóxico". Mi voz no tembló. Cada palabra fue como el último clavo en el ataúd de nuestra relación. Le dije firmemente que no volvería. Ya no iba a ser parte de esta dinámica familiar. En ese momento, establecí un límite al que me había aferrado demasiado tiempo. Cerré la puerta de golpe y la dejé allí, llorando, después de que me suplicara que volviera y le devolviera el control sobre el dinero del abuelo. La verdad se hizo visible para que todos la conocieran. No tardó mucho en que la gente se diera cuenta de lo egoísta y codiciosa que era en realidad. Una mujer que solo le importaba su dinero. Uno a uno, los miembros de la familia empezaron a alejarse de ella. Incluso mis otros hermanos, mi medio hermano y mi hermana, ya no podían manejar su avaricia y su comportamiento tóxico, por lo que también se distanciaron. Parece que el karma sabe cómo llegar a las personas y en ese momento todos dejaron claro que ya habían terminado con ella. Sé que no fue sencillo. Hubo momentos en los que me cuestioné si rechazar a mi madre y todo lo que ella significaba me dolería más de lo que podía aguantar. Pero no podía regresar a una vida en la que solo era vista como un medio para sus propósitos. Estaba cansada de que alguien me controlara, alguien que había pasado su vida buscando dinero en lugar de amor verdadero. Por eso, aquí estoy, enfrentando todo. Mi abuelo me dejó la promesa de vivir la vida a mi manera y de construir algo importante. Nunca dejaré que nadie me desanime. He decidido usar esta herencia para mí misma, pagando la universidad y preparándome para un futuro mejor, dejando atrás el caos y la toxicidad de mi pasado. Es hora de crear un futuro basado en mis sueños y en mi esfuerzo, no en los restos de una familia que nunca se preocupó por mí. Gracias por leer este capítulo de mi historia, amigos. Sé que es mucho para procesar y sigo asimilándolo, pero a veces, los momentos más difíciles son los que te liberan. No estoy resentida, solo he cerrado el capítulo de un pasado que nunca se preocupó por mí.